Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Los ríos son las venas vivas de nuestro planeta. Fluyen con una gracia imparable, como un latido constante que conecta la tierra y el alma del hombre. Sus aguas cuentan historias antiguas y susurran secretos guardados durante siglos. Cuando nos detenemos a contemplar la grandeza de un río, no podemos evitar sentirnos pequeños ante su inmensidad. Su corriente es un recordatorio de que la naturaleza tiene un poder que merece nuestro respeto y cuidado. Hoy, Río Magdalena. El río Magdalena como tal es el río de la patria, o sea, es el río de Colombia más importante que atraviesa a Colombia de sur a norte y que como tal baña 30 millones de personas, o sea, 30 millones de colombianos tenemos una relación con el río, ya sea por transporte, por pesca, ya sea por suministros, pero es el río que más cobertura tiene en el país. El río Magdalena es fundamental para el país porque primero que todo lo recorre todo, prácticamente atraviesa todo el país y la navegabilidad que ha tenido a lo largo de los años ha sido muy importante. Ofrece un servicio ecosistémico fundamental y todos sus bosques y sus afluentes ayudan mucho en la regulación del clima, que es uno de los aspectos que nosotros siempre tenemos que valorar y entender. El río Magdalena, esta cuenca que tiene varias zonas de vida, desde bosques secos y bosques húmedos en esta parte central, que es una región súper importante por su característica de montañas kársticas, representa un centro de endemismo en Colombia y a nivel mundial muy importante. Tenemos alrededor de 2.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente el 10% o un poco más son plantas endémicas, o sea que son plantas que solo están en el Magdalena Medio. En nuestro sistema andino es muy común que todos los ríos nazcan en las partes más altas, siempre son pequeños caudales que a medida que van descendiendo, conforme van ganando caudal porque reciben aguas de otros afluentes, su complejidad va aumentando el caudal, va aumentando el ancho, van aumentando las especies que van presentándose ahí, por lo cual es un sistema totalmente dinámico, o sea, cualquier afectación en la parte alta inmediatamente impacta a la parte media y cualquier afectación en la parte media afecta a la parte baja. El río Magdalena como tal es un río único por su diversidad de ecosistemas. Nace en el nudo de las Papas, pues en ese nudo importante de Colombia y atraviesa una zona de desierto. Y a su vez, en el centro se ubica un relicto o una isla de biodiversidad de bosque húmedo tropical, que es el Magdalena Medio. Luego reposa, digamos que sus aguas llegan al Caribe, bañando pues toda la región de La Mojana y allí se forma otro ecosistema bastante importante de humedales. Estas ciénagas, además de su diversidad en aves y en especies como el manatí, por ejemplo, que son endémicas nuestras, que tienen una amenaza muy alta, es el sistema que regulan el caudal. Las ciénagas se encargan de regular el caudal del río. Cuando hay demasiada agua, las ciénagas sirven como una esponja y cuando hay poca, como en estos fenómenos del Niño, donde bajan las lluvias, las ciénagas proveen un poco de agua al río. Entonces este ecosistema es lo que hace que haya tanta dinámica y tanta interacción, que no sean los ríos solamente su caudal, sino el sistema de todos los afluentes, las ciénagas y obviamente eso va generando altísima biodiversidad. En particular en la región que estamos hablando es un bosque húmedo tropical. Estos bosques se caracterizan por una gran riqueza de flora y fauna que lo particulariza y uno puede ver en lo que encuentra en la región en árboles muy importantes y destacados, ¿cierto? Como el cedro, el abarco, el comino y otras especies de importancia también ecológica y que manejan una relación muy importante con la fauna.
El Magdalena no es solo un río, es el latido de Colombia. Con sus 1.540 kilómetros, es la vía que conecta nuestro pasado con el presente, llevando con gracia las cargas de la economía. Es reflejo de nuestra diversidad, testigo de la cotidianidad de las ciudades que salpican su orilla y de la calma de los pueblos que duermen a su lado. Bueno, yo creo que el río, pues como importancia para los ribereños, pues es, digamos, el máximo que puede existir acá alrededor, porque pues ellos se dedican específicamente de la agricultura y la ganadería. En ocasiones el río deja unas islas donde las personas pues también, pues, como no tienen tierra, entonces ellos tienen, digamos, como otra fuente de ingresos, trabajar la tierra, sembrar el plátano, la yuca, que pues le sirven, digamos, de una u otra manera a las personas el lucrarse de esa agricultura. También pues la pesca artesanal, que también aquí las familias viven entre 5 o 6 personas en cada vivienda, entonces es difícil, digamos, el ingreso económico para alimentar a esas personas. El río Magdalena para acá lo es todo. Cuando venimos a Yondó, cuando anteriormente no había el puente, todo lo hacíamos a través del río, ¿sí? Entonces sabemos que aunque haya el puente, alguna vez ya se ha fracturado y nuevamente volvemos al río. Entonces el río siempre va a ser esta conectividad que tenemos. La dinámica que las personas tienen, como la percepción con respecto a los ríos y con todos los recursos naturales que los rodea, es anteriormente pues era la cultura de obtener, digamos, con facilidad especie o alimentarse de especies silvestres en la zona, ¿verdad? Entonces desde ahí radica un poco el deterioro de la fauna, que también pues contribuye mucho a la pérdida del hábitat de las especies y de una u otra manera nosotros como seres humanos pues somos culpables de todo el proceso que se ha generado en la zona. Para mí la vida aquí en la finca inicia bien temprano, por razones de no solo de exigencia de las labores del campo, sino también por el cambio climático. Entonces aquí tenemos unas temperaturas sumamente altas y entonces necesitamos iniciar labores tipo 5:30 en la medida de que la claridad de la época nos lo permita. El cambio climático nos da duro, pues, por la cuestión del verano, eso la tierra se reseca y se secan los pastos también. Y a la hora de no tener suficiente pasto, entonces viene el sobrepastoreo y el pasto se va acabando. El impacto climático ha causado en todo lo que miremos ha sido negativo. Es porque de alguna u otra manera todos los que son cauces, ríos o caños en algún momento han estado constantemente contaminados, ¿sí? Por la parte del derramamiento de crudos, eso causa mortandad de especies, peces, tortugas, bueno, entre otros. Hace 10 años atrás, las riberas del río pues tenían una dinámica diferente. ¿En qué sentido? De que pues el cambio climático no había llegado en el instante, que no se había visto como la afectación, donde inicialmente se identificaba de que había un verano y un veranillo. Actualmente ya la cosa ha variado muchísimo. Entonces, de acuerdo a eso, pues en cuanto a la agricultura y en cuanto, digamos, la reproducción de la tortuga de río, que ya no, el cambio climático ha variado, entonces para eclosionar los huevos, entonces a veces se nos inunda el área, entonces no tenemos
digamos, unas fechas vigentes para digamos, llevar un control, o la misma comunidad llevar un control para empezar las cosechas. Cuando nos ubicamos ya en el valle, ¿cierto? En las zonas aluviales del río Magdalena, y encontramos que recibe tantos sedimentos y que aparte de eso, el Magdalena Medio es conocido como una zona que no tiene muy buena calidad del agua, a pesar de ser abundante en agua, una región hídrica, demasiado rica, y sobre todo esta zona rodeada de ciénaga es rica en agua, pero no tiene buenos sistemas de tratamiento de aguas. Aparte de eso, el manejo de los residuos no es muy bueno, y hay un gran impacto de actividades económicas de gran impacto. Actividades petroleras, actividades mineras, son como, sí, actividades económicas que afectan mucho a la zona. Entonces, cuando las comunidades se encuentran en esos contextos, pues se deben buscar como otras alternativas. Los impactos negativos, pues el más importante es la minería, porque la minería genera una transformación de todo tipo. Primero, transforma el cauce, y segundo, generalmente contamina con lo que vierten, o sea, muchos químicos, muchos combustibles también de las maquinarias, y sobre todo que destruyen la biodiversidad. Pero asociado a eso va la deforestación. La deforestación de los cauces y de los afluentes es altísima, sobre todo en las zonas donde están las maderas más valiosas. Las maderas más valiosas siempre son las primeras que se extraen y son las más difíciles de recuperar. Entonces, a lo largo del río Magdalena ha habido muchísima extracción de madera, muchos de sus bosques han sido perturbados por esto. La historia reciente de la biota en el río Magdalena viene desde la época de la colonia, cuando los barcos de vapor se surtían de madera, que era el combustible para esos barcos. Desde ahí empezó la gran deforestación de la cuenca del río Magdalena. Y actualmente, o desde mediados del siglo XX, también ha habido una gran afectación por el tema de la ganadería extensiva, que también ha provocado mucha deforestación. Sí, las afectaciones van desde la afectación al suelo como ser vivo, como a toda la planta y todo lo que se cultive en él. No tenemos claro si va a ser seco o si va a ser tiempo lluvioso. Entonces esa es una de las mayores afectaciones que no nos permite programar los cultivos como se hacía antiguamente. Las afectaciones, pues a veces la ola invernal los afecta, se le inunda los cultivos, el cultivo de plátano, el cultivo de la yuca, ¿sí? El cultivo del maíz, que también en la ribera se ve mucho eso. Entonces ellos, de una u otra manera, la pérdida es grande, y en ocasiones pues también afecta muchísimo en la canasta familiar de ellos, porque pues ellos específicamente se lucran de ese beneficio, y en ocasiones la pesca artesanal, hoy en día pues no estamos para subsistir de la pesca artesanal, porque ya usted hace su faena posiblemente ya con el aumento también del combustible, entonces las faenas salen muy costosas hacerlas. Económicamente pues los pastos se secan, la tierra se reseca, pues merma la leche, merma si tiene uno, como se está ordeñando, pues ya no va a haber la misma producción de leche. Impactos positivos hay muchos, mira, hay áreas protegidas que se han declarado, y eso es parte de lo que hace la autoridad ambiental, y estas áreas protegidas, que algunas veces son distritos regionales de manejo, ¿cierto? Ayudan a proteger zonas claves y zonas importantes como algunas de las ciénagas. Pero también la sociedad civil con sus áreas de reserva a lo largo de algunos sectores y municipios, las reservas naturales de la sociedad civil también generan un impacto muy positivo.
La conservación se hace o una conservación pasiva o decimos una regeneración del bosque pasiva o restauración pasiva, que es dejar el potrero quieto o los rastrojos quietos y que el bosque por sí mismo se regenere con sus bancos de semillas, ¿cierto? Pero también hay procesos de restauración asistida, o sea, siembra de árboles. La cuenca inmensa del río Magdalena, vasta como los sueños de una nación, abarca 257.000 kilómetros cuadrados. En ella encuentra su razón de ser, albergando biodiversidad, sosteniendo a comunidades y siendo un canal de vida para la tierra misma. Bueno, inicialmente se hizo una caracterización donde identificamos que la restauración es importante para la zona ribereña, ya que pues, encontramos unas especies que son importantes, como especies sombrillas, como los primates, que pues, especialmente el choibo, que necesita pues, un corredor ecológico para hacer su desplazamiento y hacer, digamos, una restauración natural, ¿sí? Porque son dispersadores de semillas. Entonces, de acuerdo a eso y a las especies terrestres, pues identificamos de que es necesario hacer corredores de conectividad y recuperación de yacimientos de agua o recuperación de algunos humedales, ¿sí? De que el ganado no intervenga a los humedales, como delimitar esas áreas y dándole otro uso. A través de la asesoría que nos está brindando aquí el proyecto Vida Silvestre, es iniciar la recuperación del suelo. Para nosotros es como lo primordial y lo que gracias a ellos venimos logrando. De alguna medida venimos avanzando en eso porque desafortunadamente llevamos muchos años de destrucción del suelo. El suelo es un ser vivo que tiene más o menos 90 elementos que le dan esa caracterización. Entonces hoy encontramos que aquí los suelos tienen 3 o 2 o 3 elementos cuando mucho. La restauración es muy buena porque ayuda también a la atmósfera, al aire, ¿sí? Y con el tiempo no tener que desplazarnos a otras partes, sino ahí mismo vamos a recoger el mantillo, los microorganismos del bosque, de aquí mismo, del mismo sitio, no tenemos que desplazarnos al bosque a buscarlos, sino que aquí mismo lo vamos a tener en los potreros. Fuimos, gracias a Dios, seleccionados para este proyecto que lleva por nombre Bosques con Alas de Yondó, el cual viene con 2 componentes. El componente número 1 es el pago por servicios ambientales, que es el PSA. ¿A esto qué nos referimos? Son como antiguamente le llamaban las familias guardabosques, ¿sí? A estas familias que tienen dentro de sus predios una parte boscosa y prometen durante el proyecto y después del proyecto conservarlos. A estas familias por hectárea se les hace un pago cada 6 meses. En otros predios son las restauraciones, ¿sí? Hay restauración pasiva y restauración masiva. La pasiva es el que ya tienes y que le aportamos con el proyecto es limitar, ¿sí? Con cercas y para que se siga creciendo. Y la masiva es el que en un momento taló, quemó y no tiene. Entonces empezamos a sembrar. El componente 1 benefició a 23 familias y se sembraron y se hicieron intervenciones en 26 predios. El componente 2 se trata de la zocría de mariposa. Es algo nuevo, es novedoso, nunca sabíamos cómo se criaba una mariposa y la importancia que tiene, ¿sí? ¿De qué se trata? Se trata de aprender a zocriar mariposas.
Tenemos con nosotros un aliado muy importante, y es que cuando ya tengamos la licencia ambiental y podemos ser productores, tenemos a quien venderle el producto. Entonces desde ahí partimos de que la siembra de árboles es importante, ¿sí? Estamos aportándole al medio ambiente, estamos contribuyendo en la recuperación del hábitat de las especies, estamos contribuyendo en la rehabilitación o recuperación de los yacimientos de aguas que están presentes en la zona y que cada día no se deteriore por erosión o cosas así por el estilo, ¿verdad? Siempre es mejor conservar que recuperar, pero la restauración ecológica, cuando se hace con estos principios de utilizar recursos naturales nativos, de utilizar una serie de procedimientos muy parecidos a lo que hace la naturaleza, o sea, como imitando la sucesión, como imitando esa secuencia que tiene el bosque de manera natural, la restauración es una opción muy importante para recuperar esas zonas degradadas. De acuerdo a ese calentamiento que se ha presentado acá y digamos, la estrategia de restauración es como volver a mantener ese equilibrio que existió en su momento, ¿verdad? De que estamos ubicados en las riberas de los ríos, pero entonces contribuyamos nosotros tanto en el río como en la zona forestal. Entonces que el calentamiento global no nos afecte directamente aquí digamos, al territorio, ¿verdad? Entonces como volver a vivir y digamos, y sentir todo ese proceso que anteriormente existía, ¿sí? Un bosque húmedo donde nosotros podíamos derivar a diferentes actividades en campo, ¿verdad? La idea, o sea, la idea de conservar y empezar a reconocer ese valor del bosque como tal y que podemos vivir con él, es entender lo que hay ahí adentro. Y es entender la dinámica de las comunidades ancestrales y el conocimiento ancestral, de lo que sabe el campesino, de lo que sabe el indígena, ¿cierto? De lo que saben ellos del bosque, de cómo yo puedo convivir con el bosque de manera sustentable y saber lo que él me da. No, claro que sí, yo veo muchísima esperanza, sobre todo porque en los últimos años estas nuevas generaciones han sido muy conscientes del impacto negativo que se han hecho muchas actividades sobre el ambiente y hay una conciencia generalizada de que realmente tenemos que actuar. Y yo confío muchísimo en que la conservación nos pueda dar todo ese tipo de herramientas para que realmente los ecosistemas conservados y sus servicios sean mucho mejor que destruidos. Es lo que necesitamos realmente. Yo sí confío en que las nuevas generaciones han cambiado mucho su concepción y que van a tomar de las manos este planeta, por supuesto. Claro que sí. El río Magdalena es un santuario de vida. En su cuenca, una sinfonía de biodiversidad cobra vida, con flora y fauna que danzan en la brisa de sus orillas. Aunque enfrenta desafíos como la contaminación y la degradación ambiental, sus aguas aún albergan la esperanza de la conservación y la restauración. Es un río que alimenta las tierras y los corazones de aquellos que viven en su abrazo, que nos recuerda nuestra dependencia de la naturaleza y la responsabilidad que tenemos de protegerlo. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.